Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con el economista José Miguel Uzcategui, profesor universitario. Y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, José Miguel? Gracias, Vladimir. Y también vamos a conversar con otro economista, el diputado Jesús Farías, quien ya debe venir en camino por allí. Bueno, bienvenido, José Miguel. Feliz año antes que comencemos la conversación. Feliz año, Vladimir. Todo lo mejor para ti y tu familia. Igualmente. Me gustaría que nos dieras tu esbozo del 2015. ¿Cómo pinta desde el punto de vista de la economía el 2015? ¿Estamos tan mal como dicen algunos o vamos bien como dicen otros? Bueno, estamos mal, pero podemos estar peor y ojalá que no sea así, porque cuando se está mal, pues el remedio es más benigno. Cuando se está muy mal, entonces ya la cosa es de alta cirugía y altas decisiones importantes. Pienso que la primera dificultad es que tenemos un presupuesto deficitario de entrada, ¿no? Y que no es por los $60, es que $60 el barril fue una hipótesis que tuvo un propósito de no sobreestimar los ingresos. Pero el problema es que la realidad es dura y terca y nos ha cambiado pues, el esquema de proyección fiscal. En segundo lugar, la caída del precio del petróleo definitivamente es para nosotros lo más grave, porque nosotros dependemos del petróleo en un 96% de los ingresos de divisa. Eso hace que seamos muy vulnerables. Tenemos compromisos de deuda, compromisos de importaciones, compromisos de servicio exterior, muchos compromisos. Tú, como que has sido embajador, sabes lo que significa el comercio exterior y las relaciones internacionales y los desembolsos que hay que hacer en materia de divisas, ¿no? La otra cosa importante es que hay recesión, no hay producción. En la medida en que la economía no crezca, pues el problema inflacionario va a estar presente. Y al problema inflacionario se le va a sumar el problema de la pérdida del poder adquisitivo, porque precisamente la gente... Consecuencia lógica. Consecuencia lógica, desabastecimiento y escasez acompañan a la inflación. La inflación tiene un origen monetario y además estructural. Lo estructural se resuelve a largo plazo, lo monetario se resuelve a corto plazo. Si esta diferencia no la identifica el gobierno en su diagnóstico, no puede acertar. Ajá, ¿y cómo haría para acertar tomando medidas de política monetaria? ¿Cuáles serían esas medidas y cuál sería el tiempo que habría que esperar? Porque un paciente tú le puedes dar 48 horas para ver cómo evoluciona un tratamiento. Vamos a darle 48 horas, vamos a darle un día, vamos a ver cómo evoluciona el paciente. Pero en el caso de una economía, ojalá las cosas fueran tan rápidas, ¿no? Sí, lo que pasa es que ¿cuáles son las fuentes de creación de liquidez? El Banco Central, el gasto público y los bancos. Los bancos crean dinero cuando captan 10 y prestan 100, por ejemplo. Y el Banco Central es un apéndice del gobierno. El Banco Central, de acuerdo con las 6 reformas que se le han hecho en estos 13 años, ahora puede financiar operaciones del gobierno de toda naturaleza, prestarle directamente para inversión productiva, como se hizo en la reforma del 2005. Eso hace que el Banco Central está financiando el gasto público, sea social o no, de infraestructura, lo que sea, pero está financiando el gasto público y eso supone crear dinero, poner a funcionar la máquina de hacer dinero. En la medida en que el Banco Central no tenga su fuerza autonómica independiente para decir al gobierno, estamos por mal camino, no podemos seguir inyectando liquidez al sistema, porque la demanda es superior a la oferta y ese desequilibrio entre la demanda global, la demanda efectiva y la oferta global es lo que determina la inflación, que se expresa en aumento de precio. Ahora, ese aumento de precio es la consecuencia de la inflación, no es la causa de la inflación. Entonces, el gobierno ha preferido, por estrategia política, buscar unos culpables de la inflación que cuando fundamentalmente ha sido el gobierno con sus políticas equivocadas la que lo ha creado. Entonces, por supuesto, habla de guerra económica. ¿Le interesa? ¿Quiénes son los que están propiciando la guerra económica? ¿Los consumidores? No. ¿Quiénes están propiciando? ¿Los empresarios? No. Entonces, hay que diferenciar los que especulan de los que realmente quieren producir y no pueden producir. ¿Hay algo de guerra económica en tu opinión? ¿Qué es la guerra económica? Yo todavía no he entendido cómo el gobierno busca enemigos y acción bélica donde no está. La mayor agresión viene del gobierno con sus malas políticas, porque las políticas del gobierno no permiten que haya aumento de producción. Y si no hay aumento de producción, no vamos a resolver el problema de productividad, el problema de producción.
Entonces, la eficiencia, que es la productividad, se aumentará en la medida en que la fuerza de trabajo pueda crear riqueza con menos, o crear producto con menos costo, y la economía, las empresas pueden hacerlo. Tenemos un problema de una economía en receso en términos de producción. Por otro lado, tenemos una deuda externa considerable. A nosotros se nos cerraron las fuentes de financiamiento externo para la balanza de pago y para la economía venezolana. ¿Cuáles son las fuentes? Inversiones extranjeras, inversiones en cartera, que son los préstamos, y repatriación de capitales. Entonces, no vienen capitales mientras no haya confianza. No hay inversiones extranjeras mientras no haya ¿Qué confianza. se puede esperar de esta visita del presidente Nicolás Maduro a Chile? Mira, planes a largo... el gobierno de Chávez y Maduro han firmado 200 planes y convenios con los chinos en 8 años o en 6 años. Entonces, ¿qué podemos esperar? Que vengan a evaluar, ¿verdad?, las posibilidades de que les paguen los 23.000 millones de los 50.000 millones que ha prestado, ¿verdad? La posibilidad de invertir, pero invertir chinos invirtiendo en Venezuela, no asociados a capital nacional. ¿Cuál es el capital nacional? El capital del Estado no está en capacidad social. Tendrá que ser inversiones directas solo por parte de los chinos. ¿En qué proyecto? ¿Cuánto tiempo demora para que madure un proyecto? Demora un cierto tiempo. ¿Cuántos proyectos están firmados de hace años que no han fructificado? Entonces, en la medida en que no se atienda una expectativa, porque tenemos el problema que tenemos es que la expectativa del gobierno, y ha hecho creer, pues que esta visita a los chinos, que por cierto coincide con Ecuador. Correa está allá también. Parece que no ha trascendido demasiado, pero Correa fue a pedir 6.500 millones de dólares y los va a conseguir. Los va a conseguir porque ¿Tú crees que Venezuela no lo va a conseguir? Bueno, está pidiendo 16.000 millones. Es que Correa lo va a pedir porque tiene, y lo va a conseguir porque tiene un desempeño económico y no basado en vender petróleo, porque no tiene suficiente petróleo para cambiarlo por préstamo de China. Ahora, en este caso, ¿de qué le sirve o cómo pueden utilizarse las reservas petroleras de Venezuela a objeto de conseguir financiamiento? Si el problema es financiamiento... Tú no puedes hipotecar más de lo que está hipotecado. Tú no puedes explotar la faja más allá de lo que la estás explotando. Porque la capacidad de... Aumentando la producción de petróleo no es una medida, por ejemplo. ¿Cuándo podemos? Sería contradictorio con la tesis de la OPEP. Claro, por supuesto. Eso implicaría un conflicto con la OPEP, pero que si nadie en la OPEP quiere reducir la producción... Entonces, ¿a quién se lo va a vender? ¿A qué precio lo va a vender? Hay capacidad de invertir en la industria. Ahora, yo recuerdo con el gobierno de Caldera había esa política de vender el petróleo barato. El segundo gobierno de Caldera, $8. Y no pasamos la crisis que estamos pasando en este momento. Y aumentamos el precio de la gasolina, no pasó nada. Hubo una inflación de 100 y pico por ciento, una devaluación de 100 y pico por ciento, y no pasó nada. La gente se recuperó. Por en todo caso, el país no sucumbió, no hubo colapso. Ahora, Venezuela tiene opciones. ¿Cuáles son las opciones que tiene Venezuela? Bueno, en primer lugar, tenemos que dar confianza. Y para eso es necesario que cambie el discurso. Ni siquiera pido que cambien el modelo, porque ese es otro dogma debate de algunos de cambiar el modelo. El modelo sería, en todo caso, más mercado y menos Estado. Pero no menos Estado dejando el SFR se pase al mercado. No. Eso no es posible ni conveniente. El mercado no sabe de justicia. Un problema de tonos, en todo caso. El mercado de gradualidad, hay un problema de matices, un problema de tono, como dices tú. El problema está de fondo, es que el Estado cuando interviene en el mercado para ajustarlo, para hacerlo justo, lo hace más injusto. Porque el mercado es torpe, es como un elefante en una vidriera, en una relojería, en una cristalería, ¿cierto? Entonces, lo cierto es que el gobierno no acierta cuando regula, cuando controla. Entonces, tiene un enfoque efectista. Estamos cuidando al Pero tú dices cambio de discurso. El gobierno cambia el discurso. En primer lugar, el discurso, porque eso es lo que impide confianza y que sea consecuente. Que tome las decisiones que tiene que tomar y que no las quiere tomar. ¿Cuáles son las decisiones que tiene que tomar el gobierno, José Miguel? Primero tiene que tener una visión sistémica. Porque nosotros tenemos que ver el problema de conjunto. No puede hacer política monetaria divorciada de la cambiaria, divorciada de la fiscal, divorciada de estímulos a la oferta interna. Tenemos que tener una disciplina en el gasto. No es un problema de reducir el gasto. Hay unos colegas que han planteado reducir el gasto. El trabajo que publicó el Universal. Yo no creo que el problema sea reducir el gasto. ¿Cuál gasto vas a reducir? Hay garantías de gobernabilidad si tú reduces el gasto. ¿Cuál gasto vas a reducir? Se habla de gasto suntuario. ¿Cómo es posible? Lo dijo Jordán y lo ha dicho el mismo presidente, que va a recortar el gasto. También se ofreció en el 2008, cuando la CEPAL le preguntó a Venezuela, cuando empezó la crisis internacional, le preguntó a Venezuela y a todos los países para un informe que iba a hacer, le preguntó cuáles eran las medidas que iba a tomar. Todos dijeron modificar, monetaria, con enfoque integral. Pero Venezuela dijo, voy a reducir el gasto en 10%.
No lo redujo nada, lo aumentó. Entonces, cuando teníamos dólares a 100 dólares, cuando tenía petróleo a 100 dólares, no lo guardamos. Y ahora que lo tenemos a menos de 46, pues entonces estamos pidiendo cacao y pidiendo, en el exterior pidiendo financiamiento. No creas que no hay condicionalidad. La condicionalidad, yo tengo diferencia con los que piensan que la condicionalidad del Fondo Monetario es mayor que la condicionalidad con los chinos. Porque el Fondo Monetario no nos pide petróleo, que es lo único que tenemos para vender y coger. La condicionalidad lo que nos pide es disciplina. Y no es malo que nos digan, que nos pongan disciplina. El problema es porque Brasil ha ido al FMI, El tema es que Chile ha ido al FMI. Ir al Fondo Monetario es en Venezuela un tema tan difícil como el aumento de la gasolina. Porque se ha satanizado el término. Ya el FMI no es el mismo FMI de la época de Reagan, de la época de la Thatcher, de la época del Consenso de Washington. Sencillamente porque el Fondo Monetario se dio cuenta que tú no podías aplicarle medidas exigentes, condicionalidad exigente a los países con problemas sociales. ¿Cuánto puede prestar el Fondo Monetario a Venezuela si ese fuera el caso? No es el FMI solo que presta. Pero es la banca. El FMI es garante para que la banca preste. La comunidad financiera. Pero el FMI establece unos términos. La llamada receta, pues. Así es. No tenemos que romper con esa tranca que tenemos. ¿Tú prefieres al Fondo Monetario que a los chinos? Sí. Pero no es que prefiero uno u otro, son complementarios. Tú léete el Plan de la Patria, recuerda, mejor dicho, que lo leíste seguramente, que el Plan de la Patria se sobrepondera el fondo chino y ha llegado al extremo de decir, en ese Plan de la Patria, yo lo he discutido con mi alumno en la universidad, dice que ese fondo, gracias a ese fondo chino, nos vamos a independizar del FMI, del Banco Mundial y del BID. Señor, si tenemos representantes en el FMI, Banco Mundial, ¿y por qué no se retiran si estamos amarrados a ellos? Tenemos que hacer una pausa, José Miguel Uzcategui, economista, ya regresamos.